Hola, buenas noches. Noche del martes y 13, jornada de las supersticiones. ¿Cómo están llevando la jornada? ¿Se han cruzado con muchos gatos negros? ¿Han pasado por debajo de muchas escaleras? ¿Son ustedes supersticiosos en general? Bueno, según los astros, hoy es un día aciago. Vamos a ver si finaliza, pues como se ha sucedido a lo largo de la jornada. Que todo vaya con normalidad. Antes de que finalice el programa, o para ir por orden, antes de que empiece, tenemos que hablar de tres noticias que tienen un denominador común. En las tres hablamos de un asesino confeso. Vamos a comenzar por Asturias, donde está el caso del detenido Ledo. Sabíamos desde el principio que era Ledo, afirman los familiares de la mujer fallecida, una mujer asesinada, pero tuvimos que callarnos para no entorpecer la investigación. Eso en Asturias, primer asesino confeso, Ledo, ese coañés, pues que él mismo ha confesado como autor de la muerte de la gijonesa Paz. Bueno, vamos a nivel nacional. Ana Julia confiesa que mató a Gabriel, le dio un golpe con un hacha y luego lo asfixió. Hay personas crueles y después está lo sucedido en este caso. Ella, por fin, ha confesado a preguntas de la Guardia Civil que fue ella misma quien mató al chiquillo. Y vamos con el tercer asesino confeso de la jornada, un hombre que se ha ido para siempre. Muere Oskar Gröning, el contable de Auschwitz. Bueno, pues sobre este hombre pesaban nada más y nada menos que el delito de colaborar en 300.000 asesinatos durante la Segunda Guerra Mundial. Tres asesinos confesos, tres zonas geográficas completamente distintas, dos de ellas simultáneas, una muy distante en el tiempo. La maldad es algo tan antiguo como el mundo. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos como todos los meses hablando con profesionales del CEFIBA, el Centro de Fertilización In Vitro de Asturias, centro de referencia no solo en nuestra región, sino también a nivel nacional. Vamos a hablar en esta noche con Luz Rodríguez Menes. Ella es directora del Laboratorio de Fecundación In Vitro en CEFIBA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar separando conceptos, si le parece. ¿En qué casos se debe o se puede optar por la inseminación artificial y en cuáles por la fecundación in vitro? Bueno, para la inseminación artificial normalmente está indicada en pacientes menores de 38 años y puesto que la fecundación se produce dentro del organismo de la mujer, deben de estar conservadas la permeabilidad de las trompas y debe de tener el útero pues, en buenas condiciones y debe de tener una reserva ovárica adecuada. En cuanto al semen, porque también es importante, podemos utilizar o semen de donante o semen de la pareja. En el caso de que utilizamos semen de la pareja, debe de tener un recuento de espermatozoides de más de 3 millones de espermatozoides mótiles por mililitro. Sí. En el caso de la fecundación in vitro, aquí como la fecundación se produce fuera del cuerpo de la mujer, si lo realizamos con óvulos de la pareja, debe de tener evidentemente una buena reserva ovárica. En este caso las trompas ya nos da igual que estén obstruidas que no, porque esa barrera ya la salvamos, pero es importante que el útero conserve su capacidad. Y lo podemos hacer también con semen de donante o con semen de la pareja, pero ya no tenemos las limitaciones que tenemos con la inseminación. Aquí necesitamos muchos menos espermatozoides, sobre todo si utilizamos la técnica de la microinyección espermática. Tan solo necesitaríamos un espermatozoide por óvulo, porque microinyectaríamos dentro del óvulo el espermatozoide. Va más directamente. Va más directamente, es un paso más a la fecundación in vitro. Entiendo. ¿Y la calidad de los óvulos se puede mejorar o son los que son y están como están? Pues ya nos gustaría, pero no tenemos la capacidad, es imposible mejorar la calidad de los óvulos. La calidad de los óvulos viene determinada genéticamente. Sí es cierto que empeora con la edad. Lo que podemos hacer en el laboratorio es aumentar la eficacia de esos óvulos.
Pues aumentamos la eficacia pues con unos buenos medios de cultivo, teniendo en cuenta mucho el ambiente del laboratorio, la temperatura es muy importante, los niveles de CO2, de oxígeno, los volátiles también son muy importantes, el hecho de unos buenos incubadores. Nosotros ahora mismo tenemos los incubadores de última generación, como es el Embryoscope, que aparte de tomar imágenes de los embriones en todo momento, y así podemos visualizarlos sin falta de sacarlos del incubador, este incubador también es capaz de mantener un constante todos los niveles que requeriremos en el laboratorio. Claro. Por otra parte, vamos a centrarnos ya en la fecundación in vitro, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo podemos saber si el embrión no está afectado por una enfermedad hereditaria? Bueno, esto sí lo podemos saber mediante el diagnóstico genético preimplantacional. Podemos coger células del embrión y analizarlas genéticamente, pero es importante saber qué vamos a buscar. Necesitamos saber qué vamos a buscar. Nosotros tenemos pacientes que uno de los miembros de la pareja es portador de alguna enfermedad genética, entonces tenemos que conocer qué enfermedad genética tienen y tenemos que conocer también en qué gen o qué genes están implicados. Entonces, de esta manera podemos analizar en los embriones si son portadores o no son portadores de esta enfermedad. Es decir, la enfermedad genética que tenga uno de los progenitores nos da la pista para luego ir a buscar concretamente que no tenga esta enfermedad el embrión. Exactamente, entiendo. Sí. Correcto. Los niños que nacen a través de técnicas de reproducción asistida, ¿tienen el mismo riesgo de padecer malformaciones o alteraciones genéticas que el resto? No por el hecho de realizar una técnica de reproducción asistida tienen ningún riesgo añadido, no. Tienen el mismo riesgo que una pareja que concibe de una manera natural. De una manera natural, claro. Quiero decir, no son niños a la carta. No, no. En síntesis, vale. Cada vez las mujeres, bueno, el nivel de trabajo, la sociedad actual, bueno, se plantean pues el ser madres a una edad más tardía, ¿no? Bueno, ¿tiene el mismo riesgo entonces? La solución está en la realidad social, está ocurriendo, bueno, en el CEFIBA. ¿Cómo hacer para que ese riesgo de concebir a edad más tardía, bueno, pues no implique, bueno, pues un problema añadido? Bueno, sí, ya lo hemos hablado muchas veces, que la edad pues, es un factor determinante en la capacidad reproductora de la mujer. Y es verdad que la sociedad ha cambiado, que cada vez las mujeres se plantean más tardíamente tener hijos, porque bueno, pues por la sociedad, la incorporación de la mujer al mundo laboral es fundamental en este caso. Entonces, lo que nosotros hacemos nosotros estamos promulgando a las mujeres que quieren ser madres, que tienen claro que quieren ser madres, pero no quieren ser madres en ese momento, sino a un futuro. Por lo que les aconsejamos es que preserven sus óvulos, lo que llamamos preservación de la fertilidad. ¿Qué es la preservación de la fertilidad? Pues la preservación de la fertilidad consiste en criopreservar los óvulos para un futuro, más adelante poder gestar, y así evitamos los efectos de la edad preservando los óvulos. Esto hasta hace poco no lo podíamos hacer porque la única técnica que teníamos era congelar los óvulos. Congelando los óvulos no nos funcionaba, el método de congelación lenta no nos funcionaba. Pero con la irrupción en la reproducción asistida de la vitrificación, estos problemas los hemos subsanado y ahora mismo sí que podemos ofertar a las pacientes el que vitrifiquen sus óvulos para un futuro. ¿Esta vitrificación tiene algún plazo? Me explico. Imaginémonos una chica de 25 años, dice, oye, mira, yo a mí me gustaría ser madre, no en este momento porque estoy estudiando o en este momento mi situación económica laboral no me lo permite. Bien. Se somete a un proceso de vitrificación y dice, bueno, pues ahora que tengo 35, el óvulo sigue teniendo 25, entiendo. Pero hay un plazo, dices, no, mira, esto solamente puede ser 5 años, 10 años, no lo sé. No, el hecho de mantenerlos vitrificados, los óvulos criopreservados, no significa que tengan un periodo de caducidad. Se mantienen vitrificados, conservando sus características y no hay ningún problema. Claro.
actúa un poco como un banco, como el banco del dinero, vamos, tú lo guardas allí y cuando lo necesites... De la misma manera que tenemos el banco de semen, exactamente igual. Claro. Es decir, lo mismo puede ser para los chicos en este caso. Exactamente. Lo que pasa es que con el semen lo que sí siempre funcionó y funciona de una manera muy buena es la congelación. Pero en el óvulo no, porque el óvulo es una célula mucho más grande que el espermatozoide. Entonces, el problema que teníamos con la congelación de óvulos es que se formaban cristales de hielo y esos cristales de hielo afectaban al óvulo. En cambio, el espermatozoide, al ser una célula mucho más pequeña, se congela con mucha facilidad. No hay el problema que tenemos con el óvulo. Claro. Bueno, entonces, pienso, ¿también de esto se pueden servir las pacientes oncológicas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas pacientes que se van a someter a quimioterapia, radioterapia, una opción para ellas es criopreservar sus óvulos, vitrificarlos, para una vez que ya han acabado el periodo de la enfermedad, poder optar a una maternidad. Claro. ¿Y se necesita algún periodo de tiempo especial, es decir, un plazo mínimo antes de someterse, bueno, pues a la radioterapia, a la quimioterapia? Eso lo tienen que dictaminar los oncólogos. Ellos son los que pueden aconsejar si se puede hacer o si se puede esperar a hacer el tratamiento, que se suele hacer rápido, o consideran que no. Eso tiene que ser siempre con la aprobación de los oncólogos. Claro. Vamos con otro caso práctico. Imaginémonos una pareja donde el hombre bueno, pues ha hecho una vasectomía. ¿La chica puede quedarse embarazada a pesar de que él haya hecho la vasectomía? Sí, nosotros tenemos muchas pacientes, sobre todo en casos de formación de segundas parejas, en las cuales el varón pues ha hecho una vasectomía y sí que podemos hacer mediante una fecundación in vitro y recogiendo los espermatozoides del testículo, podemos realizarlo y sin ningún problema. Es una técnica muy rutinaria en nuestro laboratorio. Sencilla para ustedes. Para nosotros sí. Claro. Bueno, por otra parte, la reproducción asistida, ¿se puede realizar un tratamiento a distancia? A ver, si la paciente va a realizar una fecundación in vitro, una estimulación de la ovulación, no se recomienda porque requiere unos controles muy precisos, hay que controlarlo muy bien y si queremos tener una eficacia en el tratamiento, no es recomendable. Otra cosa es pues, las pacientes que se van a someter a recepción de óvulos. Con óvulos donados, pues en ese caso sí, porque es un tratamiento mucho más sencillo de preparar el útero, que el útero sea receptivo para recibir esos embriones y en este caso sí que se puede hacer el tratamiento a distancia. Claro. A día de hoy pienso, bueno, pues las parejas planifican su descendencia, vamos, ¿no? Más o menos dicen, bueno, pues vamos a intentar ser papás, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo es el normal que pase para que una pareja encienda un poquito, y vamos a entrecomillar, la luz de alarma, de decir, a ver, del modo natural no está resultando, vamos a... Es una buena pregunta. Normalmente se recomienda que una pareja que ya lleva un año de relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos, sin ninguna barrera y que no se queda embarazada, pues debería de empezar a iniciar un estudio de a ver qué pasa. Normalmente decimos al año porque nosotros aconsejamos en las mujeres mayores de 40 años que se reduzca este periodo por el tema de la edad. Entonces solemos aconsejar que como máximo 6 meses, que si en 6 meses no se produce la gestación, pues acudan a un centro para ir valorando qué pasa. Claro, al menos tener un diagnóstico, ¿no? De puede pasar esto otro. Bueno, Cerviva está a punto de cumplir 30 años. Bueno, en estos 30 años ustedes han visto pasar, bueno, pues prácticamente un espectro de las parejas de este país. Me imagino que no es lo mismo las parejas o mujeres, ellas en solitario, las primeras que llegaron hace 30 años que las parejas o mujeres ellas solas actuales. Bueno, ¿cómo ha evolucionado? Sí, la verdad es que sí. Cuando empezamos con la reproducción asistida, lo que nos llegaba a la consulta pues eran parejas heterosexuales que venían con el deseo de gestación. Luego ya más adelante, con los años, empezaron a venir mujeres solas con deseo de ser madres.
Y ya en la actualidad cada vez vienen más parejas de lesbianas que desean también optar a la maternidad. Sí que ha supuesto una evolución. Claro, ¿han visto evolucionar este país? Sí. Son un poco como el Cuéntame, Sí. van viendo... Hemos visto cómo evolucionaba la historia de lo que ocurría en las parejas en España. Sí. Claro. Y el propio laboratorio, de reproducción asistida, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado de una manera radical. Ha cambiado desde los medios de cultivo. Ahora mismo podemos cultivar los embriones hasta el día 5, día 6, hasta el estadio del blastocisto. Antes esto no lo podíamos realizar porque no disponíamos de unos medios de cultivo adecuados y solo lo podíamos mantener en cultivo hasta el estadio de 8 células como mucho. Entonces, ahora ya podemos llevarlos a cultivo de blastocisto, conocemos más de los embriones, de su evolución. Ha cambiado todas las condiciones del laboratorio, desde los controles que hacemos de temperaturas, de volátiles. Los incubadores también ha sido una revolución espectacular. Antes utilizábamos el típico incubador grande de células y allí los cultivábamos. Ahora disponemos de unos incubadores mucho más pequeños, como decía antes, que mantienen las constantes del medio de cultivo de una manera muy segura y sobre todo pues la revolución de los sistemas time-lapse, del poder tener imágenes de los embriones en todo momento sin falta de sacarlos del incubador, que siempre les alteramos, alteramos todas las condiciones de cultivo. Entonces esto ha supuesto una revolución muy importante. Y también los sistemas de criopreservación, como decía antes, antes de la congelación, que de la congelación antes de óvulos no podíamos ni hablar porque aquello no funcionaba. Ahora disponemos de la vitrificación, vitrificamos embriones, que nos va mucho mejor que con la congelación, vitrificamos blastocistos, vitrificamos óvulos, es un mundo. El diagnóstico genético preimplantacional, que antes tampoco lo podíamos realizar y ahora es una técnica que también es una técnica que realizamos prácticamente a diario. Claro, o sea que no... claro. Como profesional del tema, si hace 30 años le hubieran dicho, ¿se va a llegar a aplicar esto? ¿Hay algo que usted diría, no, hombre, imposible? Pues mira, como ahora mismo, como ves la evolución, ya me puedo creer todo. Ya me puedo creer que en un futuro se pueden hacer, pues incluso que lo que estemos haciendo ahora pues se quede obsoleto, como nos ha pasado al principio, que decíamos, uy, la revolución, la fecundación in vitro no va más, y luego llegó la microinyección espermática y decíamos, madre, es un continuo, es un continuo. Es decir, el futuro está abierto, totalmente. No hay nada que pueda llegar que digas, no, imposible. No, sí, es más, todavía estamos empezando, todavía, yo creo que estamos todavía empezando, que nos queda mucho, mucho por aprender todavía. Claro. Son ustedes centro de referencia en Asturias y también a nivel nacional. ¿Qué proyectos son los que hay entre manos a medio o largo plazo? Pues nosotros ahora mismo estamos muy ilusionados con un proyecto, tenemos un proyecto de investigación que ha sido premiado con el FIDEPA, sobre la vitrificación de ovocitos, pero de una manera automatizada. Ahora lo que hacemos es todo manual y estamos muy ilusionados con ello porque creemos que el sistema automatizado va a ser el futuro de la vitrificación. Pues aquí estaremos para que nos lo cuenten. Ojalá. Entonces, pues Luz Rodríguez Menes, directora del Laboratorio de Fecundación In Vitro en Cefiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y resolver estas dudas que se pueden plantear a cualquier pareja o a cualquier mujer que en solitario pues quiera afrontar la maternidad, en este caso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros nos vamos a publicidad, volvemos, en un minutín y continuamos el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, y de la ciencia pasamos a las letras. Y vamos a hablar a continuación con Antonio Jiménez Muñoz. Él es miembro del comité organizador del primer Congreso Internacional de Investigación en Multilingüismo, Innovación y Nuevos Retos. Bueno, pues una cita congresual
que tendrá lugar a partir de mañana y hasta el próximo día 16 en el Calatrava ovetense, bueno, el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, ¿qué temas se van a tratar en este encuentro? El Congreso tiene varias líneas de investigación y tenemos cerca de 120 ponencias y pósteres, además de mesas redondas y talleres que versan sobre varias de estas líneas. Por un lado tenemos estudios empíricos en bilingüismo y multilingüismo, es decir, que realmente analizan cómo se aprenden estas lenguas y cuánto se aprenden también, es tanto cualitativo como cuantitativo. Tenemos otra línea de política lingüística, tenemos otra línea del espacio europeo de educación superior y cómo se articulan las lenguas dentro de este espacio, otra sobre innovación tanto tecnológica como en formación y en práctica docente, tenemos otra línea sobre investigación en interculturalidad. Es decir, es bastante variado, pero siempre partiendo de la combinación de varias lenguas o el aprendizaje de lenguas para personas que son nativas de un idioma pero están aprendiendo o usando otro. ¿Cómo nace la iniciativa de poner en marcha este congreso? Somos 4 los profesores del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Estamos Barbara Heinz y Nieves Rodríguez, que son del área de alemán, y Ana La Huerta y yo del área de inglés. Nosotros tenemos ya investigación hecha sobre el multilingüismo y queríamos lanzar algo aquí, porque realmente en el norte de España sobre multilingüismo y sobre el aprendizaje de lenguas no hay ningún congreso potente, sobre todo ningún congreso internacional, y queríamos iniciar algo aquí en Oviedo. Nuestra idea es poder desarrollar esta iniciativa de forma bianual y que se asiente. La respuesta ha sido muy buena. Tenemos más de 300 participantes, como digo, más de 120 ponentes y realmente el sentir de tanto los colaboradores como patrocinadores ha sido desde el primer momento intachable. Nos han apoyado en todo. Entonces yo creo que va a ser un éxito y veremos en siguientes años si lo podemos reeditar. Claro. Bueno, 300 participantes. ¿Algún nombre propio que cabría destacar dentro del mundo de la lingüística? Sí, tenemos una serie de ponencias paralelas, es decir, ocupamos 5 salas en el Palacio de Exposiciones y Congresos donde de forma paralela se exponen en sesiones de media hora, 20 de exposición más 10 de debate, comunicaciones individuales, pero sí tenemos una serie de ponencias, lo que llamamos plenarias, en una sala quizá más grande, donde caben esas 300 personas, quizá alguna más, y tenemos a Ute Smith, que es de la Universidad de Viena, es austriaca, lleva muchos años investigando CLIL, bueno, CLIL en inglés, AICLE, lo que llamamos en español, el aprendizaje integrado de contenido y lengua, y sobre todo política lingüística. Es una gran experta en política lingüística a nivel europeo, va a ser muy interesante. Está Emma Dafoe, que es investigadora en estudios empíricos, que estudia, aparte de, también es consejera de educación, no consejera de educación en Madrid, sino aconseja al gobierno madrileño en cuestiones de educación y estudia empíricamente cómo se aprende en nuestras aulas, sobre todo en un área en la que yo también investigo, que es el área de economía y finanzas. Tenemos a Mark Levy, que es director de programas del British Council en España, donde va a ser una muy interesante panorámica sobre los últimos 20 años de implantación del programa bilingüe en aquellos centros, como algunos aquí en Oviedo, en los que ellos colaboran. Entonces va a ofrecer datos y hacer una retrospectiva sobre lo que han aprendido durante estos años. Tenemos un taller
sobre las necesidades del profesorado con respecto a conocimientos técnicos a día de hoy, y tenemos otro sobre interculturalidad, sobre cómo hay que investigar y fomentar no solo la lengua, sino también el aprendizaje y la conexión con otras culturas. Aparte de esto, mesa redonda sobre CLIL, como he dicho, en educación superior, mesa redonda sobre política lingüística, otra mesa redonda sobre estudios empíricos, es decir, es bastante amplio, bastante variado. Cualquiera que vaya a asistir al Congreso puede elegir entre muchas de estas posibilidades. Claro. ¿Qué es el grupo investigador ALCE? Los cuatro pertenecemos al grupo investigador ALCE, que es un grupo de investigación en lo que nosotros llamamos lingüística aplicada. Es decir, no se trata de lingüística teórica, sino los conocimientos lingüísticos los aplicamos al estudio de personas que están en contacto con la lengua, bien sea a nivel usuario, bien sea comunidades de contacto o aprendices de la lengua, etcétera, etcétera. Luego tiene también una parte teórica y quizá más científica. Y es un grupo muy heterogéneo al que nosotros pertenecemos, y si bien no está directamente en la organización del Congreso, sí nos apoyan, van a moderar algunas mesas, y desde el primer momento hemos contado con la colaboración de todo el grupo. Quizá cuando al principio, en la introducción, se hizo una distinción entre ciencia y lengua, en este caso la distinción no es tal, es ciencia. Entre ciencia y ciencia, pues muchas veces las humanidades se ven como una ciencia blanda, o algo que, todo es opinable, todo es subjetivo, pero en lingüística no, es una ciencia pura y dura, sobre todo en cuanto empieza a unirse, y parte de la lingüística aplicada hace eso, a otra ciencia, neurolingüística, etc. Era simplemente la bisagra que utilizaba para unir una entrevista con otra. Ya vio que tratábamos de la fecundación in vitro hace un momento, ahora, bueno, pues... Correcto, ligeramente diferente. Ligeramente diferente, ligeramente diferente. Bueno, ¿la lengua es el mejor vehículo para conocer una cultura? A veces yo creo que un error en el que se ha caído en el pasado es pensar, cuando hablo del pasado, en realidad me refiero a hace 30 o 40 años, que es por lo que mucha gente juzga el aprendizaje de lengua a día de hoy. Es decir, son personas que tienen 40 o 50 años y que se retrotraen a cuando ellos tenían unos pocos años y piensan que las cosas no han cambiado. ¿Por qué digo esto? Porque la cultura y el lenguaje no pueden ir separadas. Es muy difícil, y esto tenemos evidencias empíricas, es muy difícil poder disociar el aprendizaje de una lengua del aprendizaje de la cultura, en primer término, y segundo, es muy difícil que se llegue a un nivel alto de una lengua sin el conocimiento de la cultura. Claro. Puesto que ya por ejemplo, si nos referimos al nivel, los niveles del marco común europeo, C1 y C2, los niveles más avanzados tienen un componente cultural que es obligado. Ahora, ¿cuál es ese componente? Esa es una de las cuestiones que vamos a discutir, porque cuando hablamos de interculturalidad no solo se trata de la adquisición de la otra cultura, sino de poder funcionar con personas que trabajan en diferentes lenguas y diferentes culturas. Gracias a... Bueno, en mi parte la tengo muy fácil, porque al ser del área de inglesa estamos medianamente invadidos por cultura primero americana y en muchos aspectos británica, pero lo que nos llega es muy filtrado. Vamos a decir que es como si el flamenco representase a todos los españoles, donde quizá muchos asturianos no se vean. Claro. Lo mismo pasa con la cultura que nos llega. Ni América es la América que se ve en televisión, ni el Reino Unido es el Reino Unido que nos llega. Las series, ¿no? Claro, que se llega a las series, o si le preguntas a mi padre, pues para él los ingleses son hooligans. Claro. Y nunca entendió por qué me fui a trabajar con ellos. Entonces sí, quizá lo que nos llega un poco mediatizado. Quizá la televisión y un medio no es el mejor sitio para decir esto. Podemos decir lo que queramos, gracias a Dios. Bueno, ¿qué momento vive la lengua española frente al inglés, el francés o el alemán? Pues yo creo que tiene un buen presente,
y creo que tiene un mejor futuro si se dan los pasos necesarios. ¿Qué son? Inversión, pura y duramente. Tenemos un activo que yo creo que podría ser un porcentaje muy grande del PIB de este país y que no se está aprovechando. Aquí se nos está olvidando que hay un grandísimo interés en el aprendizaje de una lengua que está en muchos países desbancando sobre todo el alemán, por ejemplo, es el caso del Reino Unido, que es lo que más conozco. Ya hace años que el alemán y el francés dejaron de crecer, lenguas de prestigio en otro contexto, y el español empezó a subir mucho, y actualmente está casi llegando a alcanzar al francés, que es la lengua. Ten en cuenta que pasando el canal el primer país es Francia, y con el que han sido todas las guerras y todas las enemistades ha sido Francia, y para muchos ingleses ser extranjero es ser francés. Entonces, que el español se esté acercando a esa es muy importante. Hombre, pero no es que con nosotros se hayan llevado muy bien tampoco a lo largo de la historia, que ahí tuvimos también muchas cosas. Correcto, pero bueno, en esta Europa en la que vivimos, en inglés siempre decimos don't mention the war. Entonces, nada, las guerras no se mencionan, ni la segunda con los alemanes, ni la primera con alemanes también, ni otras guerras. Con alemanes también. Bueno, esto pasa cada poco. Cada tanto. Pero en cualquier caso, lo que intentamos es una coexistencia de estas lenguas. ¿Qué pasa? Yo creo que es un gran activo de este país. Yo creo que primero tenemos el turismo, tenemos la infraestructura, tenemos para acoger, pero no creo que se esté invirtiendo lo suficiente en atraer a personas específicamente para aprender nuestra lengua y cultura, las dos cosas. Quería preguntarle también, ¿pasa en otros países que se erosione, no sé si la palabra erosionar es la adecuada, que se erosione la lengua materna, la lengua oficial, para favorecer a otras lenguas de carácter cantonalista, regionalista, autonómica, como ocurre en España? El Congreso va sobre el multilingüismo, que precisamente es la capacidad que tiene el ser humano para hablar varias lenguas. Es decir, no tenemos evidencia empírica de que necesariamente el aprendizaje de una lengua o el uso de una lengua erosione a otra. En cualquier caso... Me refiero más a la difusión. Bueno, pero es que son aspectos distintos, quiero decir. En muchísimos casos tenemos sociedades, no solo en España, sino en muchos otros países, en los que existe la lengua pública, la lengua que se usa fuera de casa, y existe la lengua que se usa en casa. Y ambas coexisten. Y tenemos muchos casos de bilingües o bilingües funcionales, incluso de varias lenguas, trilingües o cuatrilingües, que pueden perfectamente llevar las dos y funcionar en esos dos ámbitos. A nivel legislativo, estaríamos confundiendo lo que en inglés llamamos policy con politics. Son dos cosas distintas. Policy es cómo se hacen las cosas, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a diseñar cómo se hacen las cosas o a analizar cómo se podrían hacer y cómo se podrían hacer mejor. Y la política lo que se dedica es a tomar decisiones. Entonces, seguramente haya leyes que puedan erosionar a colectivos o a lenguas específicas, pero no es nuestro trabajo comentar sobre ello. Por otra parte, ¿estamos actualmente asistiendo o tenemos entre nosotros a la mejor generación de españoles preparados en materia de manejar otras lenguas? ¿O esto es más en el marco teórico y falta lo práctico? Es decir, hay muchos que sabemos decir my tailor is rich and my mother is in the kitchen y de ahí ya no nos sacan, ¿o cada vez son más los jóvenes que verdaderamente sí saben? Si hablamos de jóvenes, yo creo que el impacto de, por un lado, el acceso a material original, que en esta generación, personas que yo tengo en clase todos los días, que son adultos, pero jóvenes adultos, tienen 20, 21, 22 años, su acceso a material auténtico ha superado con creces cualquiera que podamos tener los que andamos por la cuarentena, por un lado. Por otro lado, su exposición cultural a través de películas, series, etcétera, etcétera, y los programas educativos de los que han disfrutado respecto a lenguas son netamente mejores que los que tuvimos nosotros. Es decir, de media, sí, pero hay casos y casos.
Es decir, no se puede generalizar y decir, esta es una generación, porque dentro de esa generación tenemos a personas donde cada vez existe mucha más desigualdad en su aprendizaje de idiomas. Es decir, a nosotros nos llegan a primero de estudios ingleses o gente que va a ser un mayor en estudios ingleses combinado con un minor en otra lengua, en alemán o francés, o gente que va a hacer lenguas modernas. Cada vez nos llegan más alumnos que ya manejan quizá el idioma a un nivel que no se esperaba de ellos hasta dentro de un par de años, con alumnos donde su nivel es prácticamente de principiante. Todos han pasado por el mismo sistema educativo, pero sus oportunidades no han sido las mismas. Viajes, es decir, cuando yo era estudiante, yo no podía por 50 euros irme a Londres. Eso no podía pasar, porque irte a Londres era un dinero que además en muchos casos no se tenía. Quiero decir, la progresión económica de este país en los últimos años también tiene que ver. Todos estos factores hacen que esta generación sí se pueda decir que es la que mejor maneja los idiomas, pero hay margen de mejora, por un lado, y hay mucho margen para conseguir más igualdad entre las personas. Primero, los que recibimos los grados y segundo, los que además van a los grados bilingües. Porque dentro de la universidad tenemos un amplio número de grados que se imparten mayoritariamente en inglés y lo mismo, hace falta una nota, en algunos casos, de la EBAU mínima, pero claro, una EBAU que tampoco mide capacidad oral o capacidad de comprensión. Solo escrita. Es decir, que es precisamente lo que le pedimos en las clases, porque en la clase de día de hoy es un sitio donde se va a debatir, se va a opinar, se va a participar y discutir sobre temas, y muchos alumnos estas destrezas no las tienen. Pues Antonio Jiménez Muñoz, el nivel es aceptable, pero también es mejorable, entonces. Como todo en la vida. Como todo en la vida, sin duda. Pues Antonio Jiménez Muñoz, miembro del comité organizador de ese primer Congreso Internacional de Investigación en Multilingüismo, Innovación y Nuevos Retos. Ya lo saben, arranca mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo y se prolongará hasta el próximo día 16. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y acercarnos lo que son los temas que se van a tratar, con quién se va a contar y estas reflexiones que me han parecido tremendamente interesantes. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos rápidamente a publicidad y volvemos para estar con quién, con el profesor Fidalgo. No se lo pierdan, tan solo un momento. Hasta ahora. Bueno, recta final del espacio de hoy. Por ahora toda la noche va bien, a pesar de ser martes y 13, por ahora el día está discurriendo por sus cauces adecuados. Unas cosas buenas, otras cosas mejores, otras cosas regulares, malas y medio pensionistas. Pero no hay nada que nos indique por ahora que la superstición o el mal hado se ha cebado con nosotros. Vamos a ver cómo finaliza el programa, porque nos queda todavía una entrevista que no es otra que la del profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches, martes y 13. Por ahora, ¿cómo va el tema? Bueno, va. Va. Decía un amigo mío argentino cuando le preguntaban cómo se encontraba, ¿qué tal estás? Dice, ¿bien o te lo cuento? De manera que, de momento, va. En La venganza de Don Mendo... Sí. Obra que usted sabe prácticamente de memoria. Cuando el pobre hombre estaba en la cárcel y le avisa Clodulfo, el carcelero, que van a venir... Clodulfo, ya tiene que ser... Nombre de carcelero. Nombre de carcelero. Bueno, mira el calendario, Don Mendo, porque está esperando la visita del conde Don Nuño y todo su séquito. A ver, mira el calendario, dice, martes y 13. ¿Quién lo diría? Ya llevo en esta prisión un mes y un día. ¿Por qué me inspira este miedo extraordinario, esta cifra ahí de mí, del calendario? Tal cual. Claro, el martes y 13 tiene ahí sus... Tiene su cosa, sus cosas.
¿Por qué? Pues, bueno, en general los martes Ni te cases ni te y embarques. los viernes siempre fueron días Viernes, fiesta. de mal presagio en el sentir de las gentes. Un refrán muy antiguo de Asturias, bueno, y de España, porque lo que pasa es que estaba vinculado también a Asturias, decía: viernes y martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Lo cual quiere decir que estos días de martes y viernes, por el aquel de lo que pueda pasar, precaución, no me hagas viajes por ahí, no hagas aventuras, ni de tu casa te apartes, ¿verdad? Si encima el 13 es número de mal presagio, porque claro, 12 eran los apóstoles y con Jesús 13, y ya falló uno de los apóstoles, el Judas, el traidor. Sí. Entonces hay que tener cuidado ya esta tradición del 13. Hay que creer en estas cosas, pues los gallegos que tienen mucha zuna para todo y mucha retranca, dicen, no creemos en las meigas, pero a ver las aires, ¿no? O sea, bueno, claro, tú no estudiaste el catecismo del padre Astete, eres un No, rapaz. yo fui al catecismo. De pequeño fui al catecismo. Pero ya, hombre, sí, pero el catecismo ya de las nuevas versiones. Sí. No, yo los que... Tu padre se acordará, y Hijo. los que estudiamos aquel pequeñito, aquel librín pequeñín, escrito por un jesuita, el padre Gaspar Astete, de la Compañía de Jesús, pues, y que había que sabérselo con preguntas y respuestas, decía, ¿quién peca contra el primer mandamiento? Y se peca contra el primer mandamiento el que cree alguna cosa contra la fe o duda de alguno de sus misterios o ignora los necesarios, el que no hace cuando está obligado a actos de fe, esperanza y caridad, el que desconfía de la misericordia de Dios y recibe indignamente algún sacramento. Y seguía. ¿Y quién más? Decíamos, peca también contra el primer mandamiento el que cree en agüeros o usa de supercherías o cosas supersticiosas. Entonces, el creer en supersticiones, pues la Iglesia siempre lo miró, ¡ay! Ojo al Cristo que es de plata, no deslice por ahí. Pero la retranca de toda la gente y de los asturianos, igual que la de los gallegos más, por si acaso, como dice ahora la juventud, porcia, bueno, vamos a tomar precauciones ante el martes y el 13. A mí no es día que me guste, la verdad. Bueno, pero por ahora va resultando bien. ¿Cuáles son las supersticiones así más populares? Las de no pasar por debajo de una escalera, no cruzarse con un gato negro. Lo cual tiene su lógica, porque si la escalera desliza y te cae encima, o si en la escalera hay un pintor y está pintando, pintor que pintas con amor, y se le cae el cubo con la pintura, te cae encima la cabeza. Es decir, hay otra que siempre me llama la atención, que es no abrir un paraguas en sitio cerrado. Y sin embargo, en cuanto que regalas un paraguas a alguien, lo primero que haces es abrirlo. Si es abrirlo, sí, pero fuera. No, yo todavía el otro día asistí a cómo regalaban un paraguas. ¡Ay, a ver! ¡Ay, qué guapo! Adentro. Igual que no tirar la sal. Ya, ¿por Claro, qué eso? la sal es signo ya antiguo, bíblico incluso, de fuente de vida. Sí. Vosotros seréis la sal de la tierra, dice. Sí. Entonces, O la frase de le negaron el pan y la sal. fíjate que a los peregrinos, la obra de ayuda que se les podía hacer cuando se les recibía, no negarles nunca el pan, la sal y un lugar junto al fuego. Ajá, es verdad. La sal es signo de vitalidad, es signo de vida. Tirar la sal es como despreciar aquello que te va a dar la vida, de manera que no es buen síntoma. En cambio, si te cae el vino, lo mejor es mojar los dedos y así salpicarte la cabeza. Alegría que ya viene el día, ya nos ilumina con sus rayos el sol, pues claro. Eso no lo sabía. Sí. Lo del vino Tú cuando no lo sabía. estás comiendo en casa o en un restaurante, tropiezas, te cae el vaso con el vino, pum, 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 pim, 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 pum, pum, pim, pim, Anda. eso es buen signo de felicidad y de queda, alegría. Queda notado. Hay muchas cosas, sí, que la gente... El gato negro, debe haber un gato negro. Hubo toreros que si ya saliendo del hotel para ir a la plaza, a la corrida de toros,
se cruzaban con un gato negro, yo de aquí no me muevo, yo de la barrera no paso, que lo mate la Guardia Civil a tiro si quiere, Claro. pero yo el toro... Bueno, tanto es así que en los aviones no hay asiento número 13. Y hay hoteles donde no hay Yo habitación. estuve en un Meliá, en Barcelona, Ole. en un gran hotel, y yo estaba... nos Barcelona habían de dado- España. ¿Eh? Barcelona de España. Sí, Barcelona de España, sí. Nos habían dado una habitación, no recuerdo en este momento, creo que era el piso 19 o el piso 20, no recuerdo exactamente. Pero al subir en el ascensor, eso que vas mirando por la luz del ascensor, como no tienes para otra cosa que ver, 1, 2, 3, 4, 12, 14... Oye, no había planta 13. Claro. No había planta 13. Y aquel día, es curioso, y me pasó en otro hotel también, Meliá, en Madrid, en el Princesa Meliá, que estábamos, era un viernes 13, Sí. era un viernes 13, Sí. nos alojamos, bueno, pues en Barcelona, y esto mismo me pasó en Madrid, en otro Meliá, un viernes 13. Sí. Subo a la habitación que me dieron y meto la tarjeta para abrir la puerta, no abre. Entonces, no, meto la tarjeta, no abre, vaya, la metí al revés, le doy la vuelta, Claro. no abre. ¿Vale? Pues no sé meter la tarjeta. Digo, bueno, ya está aquí el aldeano de provincias, tengo que llamar a recepción. Llamo a recepción, mira, por favor, no sé abrir la puerta, no me abre. Sí. Y viene un empleado muy sí. atento ahí de recepción, estábamos mi mujer y yo, y otro matrimonio que tenía otra habitación al lado, a ellos sí les abría, a mí no. Pum, 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 pues no abre. Y era un viernes 13 y había un virus informático Informático de eso. que les alteraba a los ordenadores ¿Qué cosa? y X habitaciones al darte el ordenador la tarjeta no iba. la falseaba. ¿Y cómo se solucionó? Se solucionó que nos dieron una suite para que no nos enfadáramos, Qué que bárbaro. aquello era. Dijo, hay que venir aquí todos los viernes. Bendito 13". virus, entonces. Bendito pues, virus. Pues en Madrid también, pero fue más grave. La tarjeta me abrió la habitación, sí, perfecto, y entro y veo, uy, la cama medio deshecha y unas maletas. Dijo, ¿y no hicieron la limpieza o aquí hay cristiano? Digo, voy a llamar por teléfono y desde la habitación me pongo a coger el teléfono y veo sujeto por el teléfono un fajo de billetes. Era de aquella, todavía eran pesetas, eran billetes de 1000 pesetas, pero me puse tan nervioso que no sé si eran 2000, si 5000, si 20.000 pesetas. Era un fajo de billetes. Oiga, por favor, suban inmediatamente a esta habitación. Mire, me está pasando esto y estoy nerviosísimo. Claro. Porque, claro, aquí hay cristiano. Claro. Este dinero y tal. Y un paquete de Winston. Me acuerdo que también había junto con el También dinero. valía, sí. Y ahí subieron alteradísimos el señor de recepción. Y por Dios, pero qué tal. Y había sido un virus informático que me había dado una tarjeta para esa habitación que estaba ocupada por quien fuere. Pues ya lo saben, entonces, Pero, oye, tema de viernes 13, martes 13, el tema de los hoteles, cuidado, precaución. Cuidado, precaución. Precaución. Hotel, y en todo lo demás, martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Correcto, Pero bien, correcto. no obstante, seamos felices, disfrutémoslo. Y hoy, precisamente martes 13, estuve presentando mi libro en el Club de Prensa de la Nueva España. Y bien. Y muy bien. Perfecto. Perfecto. Perfectamente. Quería preguntarle también, al hilo de estas fechas en las que nos encontramos, ¿qué son los idus de marzo? Sí, bueno, los idus son unas fechas en las que determinados días de marzo, por aquel de la primavera, que cambia la estación y todo aquello, se festejaban con... Que van unidos también un poquito a la superstición, Claro, porque claro. los que estudiamos CGB Sí, sí. todavía se estudiaba que fue cuando a Julio César lo asesinaron y su mujer Calpurnia se llamaba, le dijo, no vayas hoy al Senado porque soñé que te iba a pasar una cosa mala Claro. y tal, no sé qué. Vino el Bruto, no se llamaba Bruto. Sí, pero vino Bruto y unos cuantos más con Bueno, él. vino los cuantos más, y el pobre decía, tú cuoco, fili mi... Efectivamente. Pero claro, ¿a quién se le ocurre tener un fiel servidor que se llame Bruto? Se llama Bruto, Claro, es que- se llama Bruto. sí. Y allí lo acuchillaron, decía el libro de texto, y murió a los pies de la estatua de Pompeyo, que había sido su gran rival, en un charco de Sí, sangre. qué pobre don Julio César, el de Velo Gálico, el autor de Velo Gálico. Bueno, tú eres muy joven,
Yo tuve que traducir de velo gálico en cuarto de bachiller en latín. Yo di latín en segundo de BUP. Fíjate tú, ya era cultura clásica. Que los textos comenzaban sí. los que había que traducir, te decían, conocidas estas cosas. Sí. ¿Tal? Sí, los textos de la Guerra de las Galias, Sí, conocidas hombre, estas tal, cosas. Madre mía, era de velo gálico, la Guerra de las Galias. ¿Usted Tengo se- una edición de 1600 y pico de velo gálico en latín, Tal de cual. César. Sí, sí. ¿Usted sería partidario de que eliminaran la enseñanza de latín No. en la enseñanza actual? No, eliminar nunca. Mira, yo estudié latín desde primero de bachiller, cuando primero el bachiller empezaba con 10 añinos. Y tenías latín todo el bachillerato. Bien es verdad que a mí me cogió la famosa primera reválida de cuarto Sí. y a partir de quinto podías elegir ciencias o letras y entonces ya dejabas latín. Pero, por ejemplo, ahora hay quien dice, no, es que el latín no te sirve para nada. Sirve para mucho. Ya no digo aunque solo sea porque dé cultura clásica, porque tal, sino que mira, nosotros somos latinos, tenemos una cultura latina y tenemos una raíz romana clásica, influencia árabe aparte, pero es que, por ejemplo, ¿qué gran regalo nos trajeron los árabes? La cultura clásica, aparte de la cultura árabe, la cultura clásica. Aquí conocimos a los filósofos romanos y griegos y a los literatos romanos y griegos a través de los árabes. Ellos nos trajeron el latín, ¿eh? De los romanos. De los romanos, sí, claro, por supuesto. Entonces, nuestro derecho, incluso el hecho legal, me refiero, básicamente tiene su raíz en el derecho romano. O sea, el saber, nuestro hecho de habla ahora, cooficialidad, tal. Somos romanos, somos latinos hablando. ¿eh? Sin embargo, me acuerdo que un día me dijo usted una cosa que me quedó ahí, y ahora que me acuerdo, me dijo usted, los romanos eran unos fenómenos, indudablemente, hacían carreteras, hacían... Sí. Y sin embargo, en obras hidrológicas, no. Nada, no, de hidrodinámica no sabían una santa palabra. Ignoraban la ley, principio, llámalo como decíamos en mi época, de los vasos comunicantes, que en realidad serían de los vasos comunicados, ¿no? Sí. Y entonces, si aquí había agua y aquí había una ciudad, a nadie se le ocurre, ¿no?, hacer un chisme de aquí a aquí, un acueducto enorme, cuando resulta que un vulgar riego, un regato, desde aquí hasta aquí, el agua llegaba aquí, por ley de vasos comunicados. Aprovechando la caída. Claro, no. La superficie de los líquidos en reposo es plana y horizontal. Sí. De manera que si aquí el agua alcanza esta altura, aquí también la va a alcanzar. No hay por qué hacer un tramo de obra de aquí a aquí, hasta aquí, cuando ella misma baja y sube. Claro. Pero Claro. hacer toda esa obra monumental. Raro, claro. El acueducto de Segovia Sí. es el gran monumento romano Sí. a su ignorancia hidrodinámica. Casi nada. Pero bueno, Pero bueno, ahí está. ahí está. Ahí está. Oye, y la de dinero que dejó, ¿qué? Hombre, no, claro. Y por muchos años. Y Que, por ahí, muchos que ahí continúe. Que ahí Bueno, continúe. y la de gochinos, que asó Cándido a cuenta la acueducto. Efectivamente, ahí está él, Cándido y otros muchos bueno, allí que en paz asando, descanse, sí. asando cochinillos y partiéndolos con platos así, bueno. Esa fue otra. Es que ahí cayó el plato, hombre. No. Los americanos de Torrejón de Ardoz, ignorantes ellos en la culinaria del cochinillo, Y en otras muchas sí, cosas. bueno, también les dijeron que hoy había un restaurante allí en Segovia que asaba tostones, bueno, y allá se fueron. Y como siempre la pregunta impertinente, oiga, ¿y estará bien asado, estará tiernecito? Sí. El Cándido cabreado, ¿cómo que si está tierno? Que no necesita cuchillo, yo lo parto con el plato. Ay, Y al ay, ay. abrir con el plato, estaba grasiento y le resbaló. Y claro, cayó el plato y rompió. Pues los americanos creyeron que era una representación. ¡Oh, very well, very well! Ay, ay, Dijo ay, Cándido, ¿qué llevo? Aquí a romper a romper platos Todos los días. y a cobrarlos en la factura. por Obviamente. supuesto, claro. Bueno, profesor Fidalgo, lo que vamos a ver si rompemos ahora es la racha de mala suerte. ¿Usted cree? Vamos a Yo- por la joyita para mi señora, hombre. Como dicen, pienso de que sí. Pienso de que sí. que sí. Sí, pienso Vamos con esa cartela, Carmen, del volcán justiciero.
Me decía el profesor Fidalgo, la semana pasada utilicé el verde, voy con el Gualda. El Gualda. Ahí está. Rojo y Gualda. Rojo y Gualda. Rojo y Gualda. Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres Gualda. Vamos con el Gualda. Vamos. Y ya que aquí hay una entrada amarilla, pues vamos con el amarillo. ¿Allá vamos? Ay. No, tampoco. Yo como Esto- hablo en la intimidad en catalán digo ni res de res. Ni res de res. Bueno, ahora con que se vea un poco el telediario ya se aprende Ya catalán. se aprende Ya se aprende catalán, ¿eh? Mai, dicen, mai creo que es nunca. Así que bueno, bien. Ay, Dios mío. Hasta ahora sabíamos catalán por Guardiola, ahora ya lo sabemos por otros cuantos. Bueno, pues bien, profesor, la próxima semana más. Buenas noches. Buenas Y que noches. usted lo vea. Efectivamente, que lo veamos todos. Nos vamos, gracias por su atención. Volvemos mañana a partir de las 10 de la noche, no nos fallen. Hasta mañana, les dejamos con Mundo Seguro, el programa que hace grande la letra pequeña de sus pólizas. Hasta ahora.